Hola chicos, ¿cómo están? Mi idea acá en este video es resumir los puntos más importantes sobre diarrea crónica. La verdad que no todos, pero dos puntitos importantes de diarrea crónica cuanto a definiciones y desarrollar un poco sobre enfermedad celíaca. Yo hice estas diapos están bien teóricas, ¿sí? Y aparte de eso están bien textuales. A mí no me gusta tanto hacer diapos textuales, pero yo puse a propósito para que ustedes puedan copiar y tener un resumen ahí sobre enfermedad celíaca principalmente, ¿sí? Entonces, iniciando acá sobre diarrea crónica, nosotros tenemos que acordarnos, voy a hablar rápido, ¿sí? Acordarnos que se define como un periodo mayor a 4 semanas, ¿sí? Una diarrea ahí que perdura mayor a este tiempo. Un punto acá que quiero llamar la atención de ustedes es que diferente de la diarrea crónica, de la diarrea aguda, perdón, la diarrea crónica siempre se pide exámenes complementarios, ¿sí? O sea, todo paciente que tiene un cuadro de diarrea mayor a 4 semanas, tengo que pedir examen complementario a este paciente, ¿está bien? Diferente de la diarrea aguda, que sabemos que no toda diarrea aguda pedimos exámenes complementarios, tenemos sus indicaciones, ¿sí? Bueno, sobre clasificación, la verdad que yo resumí acá para mí una forma más fácil, porque viste que vieron que en la clasificación de diarrea aguda nosotros tenemos un mundo, secretória, osmótica, funcional, infecciosa, bla, bla, bla. Enfim, acá eu puse a partir de la etiología general, ¿sí? Del cuadro general frente a una diarrea crónica, ¿sí? Entonces me pareció más fácil así y seleccioné en cada una las causas más frecuentes, ¿sí? Que ahí tratamos en diarrea funcional, ¿sí? La más frecuente sería justamente el síndrome de intestino irritable. Las enfermedades inflamatorias idiopáticas, sí, sería un cuadro inflamatorio este, sí, se entraría dentro de la clasificación de las inflamatorias. Y que vamos a ver en nuestra clase teórica, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa idiopática o la rectocolitis ulcerosa. La síndrome de mala absorción, sí, cuánto en síndrome de mala absorción. Y ahí nosotros justamente vamos a abordar ahora lo que es la enfermedad celíaca, pero también tenemos otra causa que es la insuficiencia pancreática exócrina. Si ustedes se acuerdan de la clase de pancreatitis crónica, cuando yo dije que cuando hay una pancreatitis crónica muy avanzada, un cuadro muy clásico, ¿sí? El paciente pasa a tener esta insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí? Y genera este atorrea, que es bien característico, un síndrome de mala absorción. Infecciosa, sí, ya vuelvo acá en síndrome de mala absorción. Infecciosa, hablamos de colitis pseudomembranosa y las parasitosis. Si ustedes se dan cuenta, yo en la diarrea aguda hablé de la colitis pseudomembranosa. Lo que pasa es que por ahí la mayoría de los casos relacionados con la colitis pseudomembranosa están relacionado con utilización de antibióticos. Entonces nosotros, cuando pasa esta diarrea de antibióticos, ¿sí? Un periodo de 2, 3 semanas, el paciente posteriormente a eso pasa a tener infección por el Clostridium difficile, ¿sí? Y a desarrollar un cuadro de colitis pseudomembranosa. O sea, sería una diarrea crónica agudizada, ¿sí? Por eso yo no hablé en la clase de diarrea aguda sobre, no detallé así, pero entienda, es un cuadro de diarrea crónica que se agudizó, por eso yo especifiqué como aguda, ¿sí? Pero es más detallado eso. Enfim, solo una cosa acá de síndrome de mala absorción, que es que no va a llevar tanto tiempo, espero que no, pero es solo decir, siempre que el paciente presente un síndrome de mala absorción, es alteración en intestino delgado, ¿sí? Y si hay alteración en intestino delgado, yo por algún motivo que sea extra intestinal o intestinal, ¿sí? Que en este caso extraintestinal, por ejemplo, una pancreatitis crónica y intestinal, la enfermedad celíaca ya avanzada, ¿no? Enfermedad celíaca en su estadio inicial, el paciente va a presentar esteatorrea. Entonces, un paciente con esteatorrea, acuérdense de eso, seguramente yo tengo alguna alteración que no está absorbiendo a nivel del intestino delgado, ¿sí? Y que las causas pueden ser
del intestino o extraintestinal. Y las principales las tenemos acá, ¿sí? Obviamente que eso viene relacionado con un cuadro bien más florido, ¿sí? Nosotros vamos a especificar ahora lo que es la enfermedad celíaca, que nos quedó de la otra clase. Les puse una clase sobre colitis pseudomembranosa, vamos a tener la clase de enfermedades inflamatorias idiopáticas, ¿sí? Ya en el teórico desarrollamos un poco sobre síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y bueno, la insuficiencia pancreática crónica, en su momento ya hablamos de en la pancreatitis crónica, ¿sí? Ahora, solo para especificar este cuadro, ¿sí? Entender, como les dije, puse bien textual acá, entender que la enfermedad celíaca es una enteropatía inducida por gluten. Nosotros conocemos por las TACs, ¿sí? Que es trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Entonces, todos los alimentos o bebidas, ¿sí? Que están que tengan estas composiciones, ¿sí? Estas sustancias, digamos así, fue la palabra, pero ustedes entienden que tengan trigo, avena, cebada, centeno, ¿sí? La persona que tiene celiaquía no puede ingerir, ¿está bien? En general, de causas de la enfermedad celíaca es idiopático, ¿sí? Pero en general el paciente ya cursa con otras enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, está muy relacionado con los pacientes con la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Que es un cuadro de hipotiroidismo por actuación de autoanticuerpos, ¿sí? Entonces, en general, los pacientes que evolucionan con hipotiroidismo, ¿sí? Obviamente que un hipotiroidismo autoinmune, que es este cuadro específico que les dije, en general evolucionan con cuadros de enfermedad celíaca, ¿sí? Y bueno, estos pacientes no pueden comer este tipo de alimentos porque ahí generan actuación de autoanticuerpos contra las células de las microvellosidades, ¿sí? De las vellosidades del intestino delgado. Bueno, afecta al intestino delgado proximal, ¿sí? Como principal, que es una zona de elevada absorción, ¿sí? Y ahí la idea es entender que en general estos pacientes, cuando no saben que tienen esta afección, esta enfermedad, sí evolucionan con déficit de hierro y evolucionan con una anemia ferropénica, sí, déficit de ácido fólico, calcio y vitaminas liposolubles, que ahí ustedes se acuerdan de la ADEK, ¿sí? ADECA, ¿sí? Que son las vitaminas liposolubles, ¿está bien? Como presentación clínica les voy a mostrar el que se llama cuadro clásico, ¿sí? de enfermedad celíaca, pero que tampoco no es tan frecuente porque por ahí el diagnóstico de enfermedad celíaca se da temprano, entonces como que la mayoría de los pacientes no evolucionan mal, ¿sí? O sea, sigue una dieta y no evoluciona mal, ¿sí? Pero bueno, la literatura trae justamente que el paciente evoluciona con una diarrea, ¿sí? Presenta ahí un cuadro de esteatorrea, está bien, estas heces volumosas con lípidos, sí que flotan y tienen olor fétido. Bueno, la pérdida de peso también porque el paciente no está absorbiendo, ¿sí? Entonces, si no absorbe, no tiene buena nutrición y empieza a perder peso, ¿sí? Un retardo en el crecimiento por el mismo motivo, ¿sí? Y edema por hipoalbuminemia, ¿sí? Otras características, justamente la desnutrición, anemia, fatiga y dolor abdominal. Eso la literatura trae como un cuadro clásico, pero acuérdense que no es tan frecuente, ¿sí? En general el paciente sí puede tener inicialmente cuadros de diarrea, un poco de dilatación abdominal, dolores abdominales, justamente después de comer determinados alimentos que contengan trigo, avena, cebada y centeno. Si toma una cerveza, por ejemplo, el paciente empieza a sentirse mal, un cuadro abdominal, y refiere que mejora cuando no come nada de eso, ¿sí? Y en general son pacientes que ya son diagnosticados con cuadros de una enfermedad autoinmunitaria, ¿sí? Como les conté, la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Que es un cuadro de hipotiroidismo. Sí, y también es hereditario, sí. A veces la persona tiene su padre o su madre, sí, que también tiene la misma alteración.
Cuando hablamos de enfermedad celíaca tenemos la clasificación de Marsh, ¿sí? Que es importante entenderla. Allí nosotros vamos a hacer la biopsia, ¿sí? Ver tanto que está destruida esta vellosidad intestinal, ¿sí? Ustedes después pueden ver en este propio material, ¿sí? Saber ahí, pero más o menos con la evolución acá de la destrucción de las microvellosidades, es entender que las vellosidades ellas, mientras más avance la enfermedad, o sea, mientras más el paciente se alimente mal con este tipo de alimentos, si trigo, avena, cebada, centeno, y destruya las vellosidades, las criptas no se destruyen. Entonces tenemos ahí una, digamos, una balanza de destrucción de vellosidades, atrofia de vellosidades y hiperplasia de las criptas. ¿Sí? Sería este desbalance entre vellosidades y criptas que hay. ¿Sí? Después la leen y vean la alteración porque eso sirve en la hora de un caso clínico de mismo explicar la propia enfermedad, ¿sí? Bueno, algunas manifestaciones extraintestinales es justamente enfermedades autoinmunitarias, como le hablé de la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Más raramente el paciente puede evolucionar con vasculitis, por ejemplo, sí que también son enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Como diagnóstico definitivo, obviamente que el diagnóstico presuntivo hacemos por la clínica, un paciente, en mayoría son sexo femenino, ¿sí? Más común en sexo femenino, paciente sexo femenino con antecedentes hereditarios de hipotiroidismo, que también evoluciona con hipotiroidismo y ya hizo estudios, y que evoluciona con cuadros de diarrea, a veces ni diarrea, sí, solo una dilatación abdominal justamente después de comer trigo, avena, cebada, centeno, panes, por ejemplo, pan, una cerveza, ¿sí? Entonces, el paciente ya evolucionó con un cuadro intestinal a partir de eso, ¿sí? Entonces, tenemos el diagnóstico presuntivo y vamos a confirmar este diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo? Dosando los anticuerpos, y ahí tenemos la antigliadina, antitransglutaminasa, el antiendomicio. En el escrito de ustedes, en el choice, siempre suelen poner sobre la enfermedad celíaca. Los anticuerpos son, ahí ponen, antigliadina, antitransglutaminasa, antiendomicio. Si quieren joder más, ponen cuál es el principal. El principal es justamente la antitransglutaminasa, ¿sí? Si es que llegan a preguntar, si ponen los tres, el principal es justamente la antitransglutaminasa, ¿sí? Bueno, también puedo realizar una endoscopia digestiva alta en el paciente, ¿sí? Acuérdense que la endoscopia digestiva alta va hasta el duodeno y ahí yo tomo una biopsia, ¿sí? De la segunda porción del duodeno justamente para ver el grado de degradación ahí de la vellosidad, ¿sí? Bueno, y cuando los otros me generan duda, yo puedo hacer una búsqueda genética en el paciente donde él va a tener los antígenos leucocitario humanos, HLA, ¿sí? DQ2 y HLA, antígeno leucocitario humano, DQ8, ¿sí? Que es muy sensible y es prácticamente bien específico de la enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, si ellos están presentes, probablemente el paciente está cursando con esta enfermedad. Bueno, una vez diagnosticado, ¿cómo se trata, no? Dieta. Si no, no hay otra cosa que hablar, es dieta, es sacar, diagnosticar lo más temprano posible y realizar la dieta del paciente, ¿sí? Para que no evolucione mal. Bueno, chicos, un resumen rápido acá, ¿sí? De esto es para que realmente lo tengan en cuenta porque yo no hablé eso en el teórico y ustedes, de cierta forma, sí preguntan, no creo que tanto en los orales, pero en los escritos siempre suelen preguntar, ¿sí? Chao.